Buenas noches. En esta ocasión les voy a explicar cómo elaborar un diagrama de bloques y un diagrama de flujo a partir de ciertos datos conocidos de un proceso. Igual cómo traducir esa información en el diagrama de flujo para representarla en las corrientes respectivamente de materia de entrada y salida de un proceso. El enunciado del problema dice así: en un proceso de manufactura de jugo de naranja se necesita un evaporador. En esta parte ya no está diciendo a qué operación unitaria corresponde, es una separación física, un evaporador que recibe una alimentación de 2500 kilogramos sobre horas. El hecho de que diga alimentación hace referencia a aquello que está entrando al equipo, está entrando al sistema, la alimentación, y nos da en cantidad de flujo másico, kilogramos por día, de zumo con una concentración de 24%. Es decir, en esa misma alimentación está ingresando esta materia con 24% de concentración de zumo de naranja. Luego, el zumo se concentra hasta el 65%. Es decir, cuando nos habla que se concentra, quiere decir que ha perdido cierta cantidad de agua durante el proceso de evaporación. Por eso quiere decir que hay una mayor concentración con la que está saliendo en la fase líquida. Ahora, la alimentación entra a 25 grados Celsius y una atmósfera. Ok, esta parte nos está diciendo las variables operativas del evaporador. En este caso, la temperatura está en grados Celsius y la presión a una atmósfera. Vamos a proceder a elaborar los diagramas de bloque y diagrama de flujo. En el diagrama de bloque, generalmente, como su nombre lo dice, se va a representar por medio de un bloque, es decir, por medio de un rectángulo. Generalmente en los diagramas de bloques se escribe la información básica del equipo. Aquí dentro del rectángulo se va a anotar la operación unitaria, en este caso es evaporador. Es un evaporador y generalmente dentro del rectángulo siempre se anota el nombre de la operación unitaria y alrededor de él las corrientes de entrada y salida de materia. La información que generalmente se ocupa aquí, el flujo de materia que entra y sale del sistema, así como las concentraciones, en este caso de los componentes. Estos rombitos que estoy poniendo aquí significa la corriente o la identificación de corriente que está ingresando al sistema. ¿Okay? En este caso yo estoy poniendo lo que es la alimentación, aquí la salida de vapor, ¿okay? Y el rombo de balance de materia. Dentro de los rombitos voy a poner un número de identificación: 1, 2 y 3. Ahora, aquí voy a anotar primero el flujo de materia que está ingresando. En este caso es la alimentación de 2500 kilogramos por día. Esa la puedo anotar yo con una letra. En este caso yo voy a designar una F haciendo alusión de que es un flujo. F1, que es la alimentación. Y esa alimentación son 2500 kilogramos por día. ¿Sí? Ese es 1. Ahora también me hace alusión a la concentración con la que está ingresando. Entonces aquí la concentración o el componente o especie química la voy a designar con una X. X1 haciendo alusión a que pertenece a la corriente número 1. X1 le voy a poner abajo un subíndice para identificar qué cosa es. Sumo va a ser igual al 24%. Aquí siempre vamos a poner la corriente en la fracción mol. En este caso, si está hablando que es 24, le vamos a dividir 24 sobre 100. ¿Ok? 24 sobre 100 y esto me va a dar un valor de 0.24. Aquí establezco la operación de cómo obtengo la fracción mol a la entrada del sistema. Esta operación generalmente la podemos hacer aparte, yo solamente lo puse para propósitos ilustrativos. La voy a quitar y voy a anotar únicamente la fracción mol correspondiente. Entonces la concentración de zumo de entrada sería igual a 0.24. Ahora, dice que el zumo se concentra hasta un 65%. Entonces, como nos está hablando que se está concentrando, quiere decir que hay una separación. La separación de agua que se está quitando al entrar o ingresar al sistema de evaporación. Entonces aquí voy a anotar que hay un flujo de materia desconocido que le voy a poner F3 y va a ser igual a una incógnita
para calcular. Y entonces aquí la concentración del zumo va a ser igual, lo mismo operación, 65 sobre 100 me va a dar 0.65. Y acá en la corriente 2 no nos da información, pero hay un flujo de materia también aquí, desconocido, y hay una concentración de agua, porque acuérdense que es una separación líquido-vapor. El vapor sale por arriba y el líquido por abajo. Entonces aquí voy a tener X2 agua, que posiblemente sea del 100%. En este caso puedo asumir que es 1.0. Y por último dice que las condiciones de entrada al sistema son de 25 grados Celsius y una atmósfera. Entonces aquí voy a poner también que es una presión y una temperatura. La presión de una atmósfera y la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ok? Esa sería la manera en cómo se representaría el diagrama de bloques para este caso. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué significa cada rombito o el punto de balance? Que la corriente 1 pertenece a una corriente de alimentación, la corriente número 2, que es una corriente de vapor, la voy a designar como vapor de agua, y que la corriente 3, que es una corriente líquida como la de zumo concentrado. Bueno, pasando ahora con el diagrama de flujo, tiene características casi similares a ellas, más sin embargo se representa con la simbología formal del equipo. Entonces, voy a hacer la representación de este sistema de evaporación. Entonces tomo como referencia la simbología de un evaporador, en este caso tomo la referencia de la simbología de un evaporador y la represento aquí. ¿Okay? Ahí está. De igual manera voy a representar las entradas, en este caso es la alimentación, la fase vapor y la fase líquido. ¿Okay? Y a continuación voy a especificar su flujo de alimentación. De igual manera podemos asignarlo como una F en este caso, o puedo, en este caso voy a utilizar otra nomenclatura, la puedo nombrar como una A, haciendo alusión que es la alimentación. Alimentación son 2500 kilogramos por día. Estamos hablando que es un flujo masivo. Ahora la concentración de la alimentación respecto de la entrada, que es de 24%, puedo poner XA también de zumo, y este valor lo voy a poner en su fracción mol correspondiente. Ese 24% lo voy a representar como 0.24. Ahora voy a representar la concentración a la salida, en este caso del líquido, porque dice que el zumo se concentra hasta 65%. Aquí va a tener obviamente una corriente de salida que lo va a representar como L, haciendo que es una corriente líquida, y la fracción de salida como XL de zumo, en el sentido respectivo de que si se concentra al 65%, entonces su valor es de 0.65. Y finalmente vamos a establecer la corriente de vapor, que yo lo voy a designar como una letra B, desconocido, en este caso el flujo másico es desconocido igual que el líquido, y que esa corriente tiene una composición que es completamente agua, y como es completamente agua, porque es vapor de agua, va a tener una fracción mol de 1.0. ¿Okay? Esa sería la forma en como yo representaría, bajo el mismo planteamiento, un diagrama de bloques si se me solicita en su momento, o un diagrama de flujo del proceso en cuestión. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.